Tú eres el hombre, de Edgar Allan Poe. Ahora interpretaré el papel de Edipo en el enigma de Rutherford. Les explicaré a ustedes cómo solo yo puedo hacerlo. El secreto del mecanismo que provocó el milagro de Rutherford. El único, el auténtico, el admitido, el indiscutible. El indisputado milagro que puso el definitivo punto final a la infidelidad entre los Rutherburgenses y devolvió a la ortodoxia de los abuelos a todos los pecadores que se habían atrevido antes a mostrarse escépticos. Este suceso, que lamento mucho tratar en un tono de inadecuada ligereza, ocurrió en el verano de 18. El señor Barnabas Shuttleworthy, uno de los vecinos más ricos y respetables de la villa, había desaparecido días pasados en circunstancias que hacían sospechar las más funestas consecuencias. El señor Shuttleworthy había salido de Rutherford un sábado por la mañana, muy temprano a caballo, con la confesada intención de trasladarse a la ciudad de situada a unas 15 millas del lugar, y regresar a la noche de ese mismo sábado. 2 horas después de su partida, su cabalgadura regresó sin él y sin las sacas que el partir llevaba en la montura. El animal venía herido y cubierto de lodo. Aquellas circunstancias, como es lógico, sembraron la alarma entre los amigos del desaparecido, y cuando el domingo por la mañana se supo que no había regresado, el pueblo todo se levantó en masa para ir en busca de su cadáver. El primero y más enérgico organizador de la búsqueda fue un amigo íntimo del señor Shuttleworthy, Charles Goodfellow, o como le llamaban, Charlie Goodfellow, o el viejo Charlie Goodfellow. Ahora bien, se trata de una maravillosa coincidencia, o poseer nombre e influjos imperceptibles sobre el carácter, es cosa que no he podido comprobar jamás. Pero existe un hecho incontrastable, que jamás ha existido un hombre llamado Charles que no fuera un sujeto abierto, varonil, bondadoso, honesto y franco, dueño de una voz profunda y clara, agradable a escuchar, y unos ojos que miran de frente como diciendo: tengo la conciencia tranquila, no temo a nadie y nunca sería capaz de una mala acción. De ahí que todos los generosos y negligentes segundos galanes en el escenario se llamen con toda la probabilidad Charles. Pues bien, aunque no llevara más de 6 meses en Rutherford y nadie supiera nada de él antes de que llegara a instalarse entre nosotros, el viejo Charlie Goodfellow no halló la menor dificultad en hacer amigos entre la gente respetable del lugar. Ni un solo vecino hubiera dudado un momento de su palabra, y en cuanto a las damas, hacía cuanto podía para congraciarse con él. Esto provenía del hecho de llamarse Charles y de poseer, según se desprende de lo arriba dicho, uno de esos rostros ingenuosos que proverbialmente constituyen la mejor carta de recomendación. Ya he dicho que el señor Shuttleworthy era uno de los hombres más respetables y, sin duda, el más rico de Rutherford, y que el viejo Charlie Goodfellow había intimado con él a tal punto que parecía su propio hermano. Los dos caballeros eran vecinos, y aunque el señor Shuttleworthy visitaba rara vez, sí es que lo hacía alguna vez, el viejo Charlie, y jamás supo que comiera en su casa. Ello no obsta para que ambos amigos pasaron muchísimo tiempo juntos. Como también he dicho, en efecto, el viejo Charlie no dejaba pasar un solo día sin entrar 3 o 4 veces en casa del señor Shuttleworthy, y para ver cómo se encontraba su vecino. Muchas veces se quedaba a tomar el desayuno o el té, y casi siempre a cenar. En cuanto a la cantidad de vino que tomaban los dos camaradas de una sola vez, hubiera sido difícil precisar. La bebida favorita del viejo Charlie era la Chateau Margaux, y el señor Shuttleworthy parecía agradable ver cómo su amigo se tomaba botella tras botella. Tanto es así que cierto día, cuando el vino había entrado y la cordura como natural consecuencia se había marchado, aquel dijo a su compinche dándole una palmada en la espalda: te diré una cosa, viejo Charlie, y es que eres el mejor compañero con que he topado en esta vida, y puesto que tanto te gusta beber ese vino, que me cuelga si no voy a regalarte un gran cajón de Chateau Margaux, que me cuelgue, repitió el señor Shuttleworthy, que tenía la mala costumbre de soltar juramentos bastante inofensivos por otra parte. Que me cuelguen si esta misma tarde no mando pedir de la ciudad un cajón doble del mejor vino que tengan y te lo regalo. Vaya si lo haré. No digas ni una palabra.
Te repito que lo haré y se acabó. De modo que prepárate. Un día de estos te llegará, justamente cuando menos lo esperes. Menciono este ejemplo de generosidad por parte del señor Salisbury, a fin de mostrarles lo muy íntimos que eran estos dos amigos. Pues bien, la mañana del domingo en cuestión, cuando ya no había duda de que algo grave le había ocurrido al señor Salisbury, jamás vi a nadie tan preocupado como al viejo Charlie Goodfellow. Cuando oyó por vez primera que el caballo había regresado a casa sin su amo, sin las sacas de la montura y cubierto de sangre, de resultas de un pistoletazo que había atravesado el pecho del pobre animal sin llegar a matarle. Cuando oyó todo eso, se puso tan pálido como si el desaparecido hubiera sido su padre o su hermano, mientras temblaba convulsivamente como si tuviera un ataque de fiebre palúdica. Al principio pareció demasiado abatido por el dolor como para tomar ninguna iniciativa o decidir sobre la marcha algún plan de acción. Durante largo rato trató de disuadir a los restantes amigos del señor Salisbury de que tomaran medidas, argumentando que era preferible esperar una semana o dos, o incluso un mes o dos, hasta ver si no ocurría alguna novedad, o si el mismo desaparecido se presentaba explicando las razones por las que había abandonado su caballo de aquella forma. Pienso que ustedes habrán observado con frecuencia esta tendencia de contemporizar o dilatar la acción en gentes que se hallan bajo los efectos de un dolor muy intenso. Sus facultades mentales aparecen entorpecidas y experimentan una especie de horror por cualquier tipo de acción. Nada les parece mejor que permanecer inmóviles en su cama y acunar su propia pena. Como gusta decir a las señoras de edad, en otras palabras, rumiar sus dificultades. La gente de Rutherford tenía en alta consideración la sensatez y la discreción del viejo Charlie, y la mayoría se mostró dispuesta a seguir sus consejos y no realizar investigación alguna hasta que hubiera alguna novedad, según se expresaba el honrado y anciano caballero, y estoy convencido de que estas decisiones hubieran prevalecido de no medir la muy sospechosa intromisión del sobrino del señor Salisbury, joven de hábitos disipados y pésima reputación. El tal sobrino, por nombre Pennyfeather, no quiso atender a razones, ni quedarse tranquilo, insistiendo en salir inmediatamente en busca del cadáver del asesinado. Tal fue la frase que pronunció, y el señor Goodfellow no dejó de hacer notar en esa ocasión que era una frase singular, por no decir otra cosa. Tal observaciones en labios del viejo Charlie causó gran impacto en la multitud, y se oyó a uno del grupo preguntar de la manera más vehemente cómo podía el joven Pennyfeather estar tan bien enfrentando las circunstancias referentes a la desaparición de su acaudalado tío como para sentirse autorizado a afirmar clara e inequívocamente que su tío había sido asesinado. A esto siguieron picantes réplicas y controversias entre varios de los allí presentes, y sobre todo entre el viejo Charlie y el señor Pennyfeather, hecho que no provocó sorpresa alguna, pues de todos era conocida la enemistad existente entre ambos desde hacía varios meses. La cosa había llegado a tal punto que el señor Pennyfeather se atrevió en una ocasión a derribar de una bofetada al amigo de su tío, acusándole de ciertos excesos cometidos por aquel en casa de su pariente, donde el joven vivía. Decían que en esa ocasión el viejo Charlie se había comportado con su acostumbrada moderación y cristiana caridad. Tras incorporarse, sacudió sus ropas y, sin hacer el menor intento de devolver el golpe recibido, se limitó a murmurar algunas frases sobre su propósito de vengarse en la primera oportunidad. Reacción totalmente lógica y justificable, debido a la ebullición de la cólera y que carecía de sentido especial. Por otro lado, la olvidó, indudablemente enseguida. Sea lo que fuere de este incidente, que no tiene relación alguna con lo que estamos narrando, los habitantes de Rutherford terminaron dejándose persuadir por el señor Pennyfeather y decidieron dispersarse por los aledaños de la población en busca del desaparecido. Tal fue su primera intención, porque parecía lo más lógico que se dispersasen en grupos para explorar de la forma más minuciosa las regiones comarcanas. Sin embargo, no sé gracias a qué ingenioso razonamiento que he olvidado, el viejo Charlie terminó por convencer a todo el pueblo
reunido de que este plan no era el más oportuno. Al decir que los convenció, exceptuó al señor Pennyfeather. Pero lo cierto es que al final la asamblea decidió realizar una cuidadosa búsqueda con todos los vecinos en Mace. Naturalmente el viejo Charlie se puso al frente como guía. Por lo que a este último respecta, no cabe duda alguna de que era el jefe más capacitado, pues todos los convecinos sabían que el viejo Charlie tenía ojos de lince. Sin embargo, aunque los llevó a toda suerte de rincones alejados, por senderos que jamás nadie sospechó que existiría en la región, y aunque la búsqueda prosiguió incesante noche y día durante más de una semana, fue imposible hallar la más mínima huella del señor Saunders-Worley. Cuando digo la más mínima huella, no debe entenderse literalmente que no dejaron de hallarse algunos rastros. Las marcas de la herradura del caballo, que eran de un tipo especial, fueron seguidas hasta un sitio localizado a 3 millas al este del pueblo, en el camino a la ciudad. Aquí las huellas se desviaban por un atajo que cruzaba un bosque y volvían a salir al camino real, acortado en media milla el trayecto regular. Al seguir las pisadas de este sendero, el grupo terminó por llegar a un charco de agua estancado, semioculto por unas zarzas a la derecha del camino. Precisamente en este punto se interrumpían las señales de la herradura. Advirtieron, sin embargo, que en el lugar había habido lucha, demostrando las señales de que un cuerpo grande y pesado había sido arrastrado desde el sendero al charco. Procedieron entonces a dragar cuidadosamente este último, pero las tentativas fueron infructuosas. Cuando los presentes se disponían a regresar, desesperando conocer la verdad, la providencia sugirió al señor Goodfellow la idea de desaguar el charco por completo. El plan fue recibido con hurras y el viejo Charlie, muy elogiado por su sagacidad e inteligencia, como algunos convecinos traían palas, supuesta la eventualidad de desenterrar un cadáver, achicaron el agua del charco con rapidez. Tan pronto como quedó visible el fondo, hallaron en el centro del lecho de barro un chaleco de terciopelo de seda negra, que casi todos los presentes reconocieron al instante como propiedad del señor Pennyfeather. El chaleco estaba desgarrado y manchado de sangre. Varias personas recordaron claramente habérselo visto puesto al señor Pennyfeather la mañana de la partida del señor Saunders-Worley por la ciudad, mientras otros vecinos se hallaban dispuestos a afirmar bajo juramento que el señor Pennyfeather no había usado aquella prenda en cualquier momento posterior a aquel día. No se encontró a nadie dispuesto a afirmar que el joven había vestido el chaleco en cualquier momento posterior a la desaparición del señor Saunders-Worley, todo lo cual creaba una situación sumamente difícil para el joven. Las sospechas que se desataron de todas las mentes contra él se vieron confirmadas por la palidez que cubrió el rostro del joven y la mudez que sobrecogió su lengua cuando los presentes le urgieron a que se le explicara. Ante este género de respuestas, los pocos amigos que su disoluta manera de vivir le habían dejado le abandonaron instantáneamente y se mostraron todavía más energéticos con sus antiguos y reconocidos enemigos al exigir el inmediato arresto del presunto culpable. Sin embargo, entonces resplandeció, por contrastarse y con su alto esplendor, la magnitud del señor Goodfellow, que hizo una cálida y elocuente defensa del señor Pennyfeather, durante la cual aludió en más de una ocasión a su propio y sincero perdón por la bofetada que él, el joven caballero, le propinara al señor Goodfellow en un arrebato de pasión. Le perdonaba, añadió, desde lo más profundo de su corazón. Y por lo que él se refería al señor Goodfellow, en vez de llevar a su extremo las sospechas circunstancias que desagradablemente existían contra el señor Pennyfeather, haría todo cuando estuviera en sus manos y emplearía la escasa elocuencia de que era capaz para suavizar, en la medida en que le permitiera hacer la paz de su conveniencia, los aspectos más oscuros que se presentaba aquel enigmático asunto. El señor Goodfellow prosiguió durante una larga media hora en el mismo tono, que hacía gran honor tanto a su inteligencia como a la bondad natural de su corazón. Pero las gentes de corazón generoso pocas veces son capaces de observaciones sensatas. Incurrieron en todo género de mistificaciones, contratempos y despropósitos en la exaltación de su celo por servir a los amigos, y con frecuencia
con la mejor intención del mundo, le hacen gravísimo daño en lugar de favorecerle. Eso mismo sucedió en nuestro caso con la elocuencia del viejo Charlie, pues aunque trataba de ayudar por todos los medios al sospechoso, ocurrió, no sé exactamente cómo, que cada sílaba que pronunciaba con la deliberada o inconsciente intención de no exagerar el buen concepto del público sobre el orador, cometió el error de hacer recaer las sospechas ya latentes sobre la persona, cuya causa defendía, y alimentar contra él la furia de sus convecinos. La alusión del orador al sospechoso como el heredero del excelente caballero, el señor Salisbury, fue uno de los errores más inexplicables. Ninguno de los allí presentes había caído en la cuenta. Solo recordaban ciertas amenazas proferidas hace un año por el tío ahora desaparecido, en el sentido de desheredar a su sobrino, que era su único pariente, y daba como seguro que el señor Pennyfeather había sido desheredado. Tan simples eran los vecinos de Rutherford, pero las palabras de viejo Charlie le llevaron a pensar en el asunto, advirtiendo entonces la posibilidad de que aquellas amenazas se hubieran quedado en palabras. Inmediatamente, pues, surgió la pregunta natural de cui bono, que tuvo más peso aún que el chaleco en la atribución de tan horrible crimen al joven. Se me permitirá, para no ser mal interpretado, que haga una digresión, con objeto de hacer notar que esta breve y sencilla frase latina es invariablemente mal traducida y peor concebida. En todas las novelas de misterio y en otras, por ejemplo en la de la señora Gore, autora de Cecil, dama de cita en todas las lenguas sabidas y por haber, desde el caldeo de Chickasaw, ayudaba sistemáticamente en su erudición que el señor Beckford en todas esas novelas, digo desde las Bulwer Lytton y Dickens hasta las Turnapenny y Ainsworth, y las dos palabritas latinas cui bono son traducidas sistemáticamente por ¿con qué fin? O como si dijera quo bono, ¿con qué ventaja? Su verdadero sentido, no obstante, es ¿para beneficio de quién? ¿Cui de quién? Bono es ¿para beneficio? La frase resulta puramente legal y se aplica en casos como el que nos ocupa, donde la probabilidad de que alguien haya cometido un delito depende del beneficio que extraiga al mismo como consecuencia del delito. Ahora bien, en el presente caso, la pregunta cui bono se refería directamente al señor Pennyfeather. Tras haber testado a su favor, su tío le había amenazado con desheredarlo, pero la amenaza no había pasado de las palabras. El testamento original, según se supo, no presentaba ninguna alteración. En caso contrario, el único motivo presumible para aquel crimen habría sido el vulgar de venganza. Pero incluso este podía rebatirse por la esperanza de todo desheredado de recuperar la confianza de su tío. No habiendo sido modificado el testamento mientras la amenaza seguía suspendida sobre la cabeza del sobrino, todos vieron en ello el motivo más manifiesto de tan horrible crimen. Tan fue la sagaz conclusión que llegaron los meritorios ciudadanos de este pueblo de culebras. A consecuencia de todo esto, el señor Pennyfeather fue arrestado allí mismo y la multitud, tras proseguir su búsqueda durante un breve rato, regresó al pueblo llevándose atado y bien custodiado. En el camino de regreso, además, sucedió otro incidente que vino a confirmar, más si cabe, las sospechas. El señor Goodfellow, cuyo celo le impulsaba a adelantarse siempre el grueso del cuerpo, corrió unos pasos. Se agachó y se levantó un objeto que halló entre las hierbas. Tras examinarlo rápidamente, todos observaron que intentaba esconder en el bolsillo de su chaqueta, pero los demás vecinos se lo impidieron. Se trataba de una navaja española, que más de una docena de personas reconocieron inmediatamente como pertenencia al señor Pennyfeather. Para colmo, sus iniciales aparecían grabadas en el puño. La hoja de la navaja estaba abierta y cubierta de sangre. Ya no quedaba duda alguna de la culpabilidad del sobrino del muerto, y apenas llegados a Rutherford fue entregado al juez para proceder a su interrogatorio. La situación del joven adquirió entonces un cariz muy desagradable, porque al preguntárselo dónde había estado la mañana el día de autos que desapareció el señor Salisbury, tuvo la descarada audacia de admitir que aquel día había salido con su escopeta a cazar ciervos en la inmediación del charco donde había sido hallado.
Gracias a la sagacidad del señor Goodfellow, el chaleco ensangrentado. El viejo Charlie se levantó entonces con lágrimas en los ojos y pidió permiso para declarar. Argumentó que un profundo sentido del deber para con su hacedor y sus semejantes no le permitían perseguir en silencio por más tiempo. Hasta ese momento el más sincero afecto por el joven inculpado, no obstante la forma en que con él se había comportado el señor Pennyfeather, le había movido a imaginar cuantas hipótesis le sugería su mente, a fin de explicar de la forma más lógica todas aquellas circunstancias tan incriminatorias. Pero dichas circunstancias resultaban ya demasiado convincentes, demasiado condenatorias. No podía dudar, diría que lo sabía, aunque su corazón, el del señor Goodfellow, estallara de dolor al hacerlo. Inició entonces su declaración confesando que la tarde anterior a la partida del señor Salisbury, este venerable caballero había confesado a su sobrino, y él, el señor Goodfellow, lo había oído, que la causa por la que viajaría el día siguiente al amanecer era depositar una cuantiosa suma de dinero en el banco de los granjeros y mecánicos de la ciudad. Añadió que durante la conversación el señor Salisbury había manifestado a su sobrino la inquebrantable determinación de anular su testamento y desheredarle hasta el último chelín. Tras ello, el testigo pidió solemnemente al inculpado que declarara si lo que acababa de afirmar era o no la más verdadera de las verdades. Y ante la estupefacción de todos los presentes, el señor Pennyfeather admitió francamente que lo declarado por el señor Goodfellow era verdad. El juez consideró entonces pertinente mandar a 2 oficiales de la policía para que realizaran un registro en el aposento que el joven ocupaba en la casa de su tío. Los policías no tardaron en volver trayendo consigo la de todos conocida cartera de cuero bermejo con incrustaciones de metal que el anciano despreciado llevara consigo durante muchos años. Faltaba, empero, su valioso contenido y el magistrado se esforzó, aunque en vano, para sacar al inculpado una confesión sobre el destino del dinero o su escondrijo. El señor Pennyfeather se negó pertinazmente, diciendo que no sabía nada de todo aquel asunto. Los policías, además, encontraron ante el elástico y el colchón de la cama una camisa y un pañuelo para el cuello, con el monograma del acusado, espantosamente manchados con sangre de la víctima. Cuando la encuesta criminal se hallaba en este punto, llegó la noticia de que el caballo del desaparecido acababa de morir a consecuencia de la herida que recibiera. A instancias del señor Goodfellow, se procedió a realizar la autopsia del animal, con objeto de descubrir, si era posible, la bala, y como para que la culpabilidad del acusado quedara demostrada de manera definitiva. El señor Goodfellow, tras larga búsqueda en el pecho del caballo, terminó por localizar y extraer una bala de gran tamaño que, revisando las pertinentes pruebas, resultó corresponder exactamente al calibre de la escopeta del señor Pennyfeather, mayor que la de cualquier otro vecino del pueblo o aldeas comarcanas. Para remachar aún más el asunto, se descubrió que la bala tenía una señal o reborde en ángulo recto con la sutura habitual. No tardó en comprobarse que dicha marca coincidía con la existente en los moldes de fundición de bala que pertenecían al acusado. Según propia declaración del señor Pennyfeather, una vez que esto fue demostrado, el juez se negó a oír nuevos testimonios, ordenando juzgar de inmediato al preso y negándose resueltamente a dejarlo en libertad bajo fianza, pese a que el señor Goodfellow protestó fervorosamente contra tamaña severidad, ofreciéndose salir como fiador por cualquier suma que se le pidiera. Tal generosidad, por parte del viejo Charlie, estaba muy de acuerdo con su amable y caballeresco comportamiento a lo largo de su existencia en este pueblo de culebras. En el presente caso, el excelente personaje se dejaba arrastrar quizá demasiado lejos por la excesiva fogosidad de su humanismo, porque al ofrecerse como fiador del joven, parecía olvidar que no poseía más de $1 en toda la vasta extensión del globo. Los resultados de esta determinación judicial podrán imaginarse sin grandes esfuerzos.
El señor Pennyfeather fue juzgado en el Tribunal de Causas Criminales, en aras del odio y la execración de toda la villa. La serie de pruebas circunstanciales, reforzados por algunos hechos condenatorios adicionales, que la sensible conciencia del señor Goodfellow impidió mantener secretos, fue juzgada sólida y concluyente, por lo que el jurado no se molestó siquiera en abandonar sus asientos para pronunciar el inmediato veredicto de culpable de asesinato en primer grado. Pocos instantes después, el miserable era condenado a muerte y metido nuevamente en la cárcel del condado, a la espera de la inexorable venganza de la ley. Entretanto, la noble conducta del viejo Charlie Goodfellow había duplicado el aprecio que le profesaba a sus honrados conciudadanos. Su popularidad era 10 veces mayor que antes de estos hechos, y, como lógica consecuencia de la hospitalidad que en todas partes se le tributaba, tuvo que modificar un tanto los parsimoniosos hábitos que su pobreza le había impuesto hasta entonces. Empezó a ofrecer con frecuencia pequeñas reuniones en su domicilio, dando la alegría y el buen humor reinaban, enfriando momentáneamente, claro está, por el recuerdo ocasionado del prematuro y melancólico destino que guardaba del sobrino del íntimo amigo de tan generoso huésped. Cierto día, este caballero experimentó la agradable sorpresa de recibir esta carta. Señor Charles Goodfellow, Esquire. Estimado señor, de conformidad con un pedido transmitido a nuestra firma hace 2 meses por nuestro estimado cliente, el señor Barnabas Shrewsbury, tenemos el honor de remitir a su domicilio un doble cajón de Chanteau marca Antílope, sello violeta, cajón numerado y marcado como se indica al dorso. Le saludan, señor, muy atentamente, Hawks, Frogs, Box and Company. Ciudad D, 21 de junio de 18. Posdata. El doble cajón llegará al día siguiente del recibo de la presente. Agregamos nuestros saludos al señor Salisbury. HFB and Company. En realidad, el señor Goodfellow había perdido toda esperanza de recibir alguna vez el prometido Chanteau Margaux desde la muerte del señor Salisbury, por lo que le pareció que recibir en ese momento representaba una merced especial de la providencia. Como resultó lógico, se alegró mucho, invitando a la exuberancia de su gozo a un numeroso grupo de amigos a un petit souper por la noche siguiente. Dispuso que probasen parte del regalo del buen Salisbury. Por cierto, que nada dijo sobre el buen Salisbury cuando expidió las invitaciones. Después de pensarlo mucho, decidió proceder así. Que yo sepa, no mencionó a ninguno de sus invitados que le hubiera recibido un regalo de Chanteau Margaux, limitándose a convocar a sus amigos para que compartieran con él un vino de excelente calidad y fino aroma, que había encargado hacía 2 meses y que recibiría al día siguiente. En muchas ocasiones me he quedado perplejo al preguntarme por qué el viejo Charlie decidió no decir a nadie que aquel vino era un obsequio de su antiguo amigo, pero me ha sido imposible comprender las razones de este silencio, aunque sin duda debía tenerlas, y excelentes. Llegó por fin el día siguiente, y con él un numeroso y distinguido grupo de amigos se presentó en casa del señor Goodfellow. Podía decirse que la mitad del pueblo se había consagrado allí, y yo entre ellos, pero con gran irritación de nuestro huésped, el Chanteau Margaux no apareció hasta última hora, cuando la suntuosa cena ofrecida por el viejo Charlie había sido ampliamente saboreada por todos los invitados. Pero por fin llegó, y por cierto que era un cajón de gran tamaño. Entonces, como la asamblea todo se hallaba de muy buen humor, se decidió unánimemente colocar sobre la mesa y extraer con la mayor presteza posible su contenido. Dicho y hecho, por mi parte, eché una mano y, en menos de un santiamén, teníamos el cajón sobre la mesa. En medio de las botellas y vasos que, en gran parte, se rompieron con la confusión, el viejo Charlie, que se hallaba totalmente borracho y tenía rostro de un color purpúreo, se sentó con aire de burlona dignidad en la cabecera, golpeando furiosamente de mesa con
con un vaso, mientras reclamaba orden y silencio durante la ceremonia del desentierro del tesoro. Tras algunos gritos y vociferaciones, se pudo restablecer el orden, y como suele ocurrir en tales casos, se produjo un profundo y extraño silencio. Cuando se me pidió que levantara la tapa, acepté el encargo, como es lógico, con infinito placer. Me metí un formón, pero apenas hube dado unos pocos martillazos, la tapa del cajón se alzó bruscamente, y en ese preciso momento surgió del interior, enfrentándose al huésped, el magullado, sangriento y casi putrefacto cadáver del señor Salisbury. Por un instante contempló fija y dolorosamente, con sus ojos sin brillo y ya deformados, el rostro del señor Goodfellow. Entonces, lenta, pero claramente, se oyó que decía estas palabras: «Tú eres el hombre», y cayendo sobre el filo del cajón, como si estuviera satisfecho de lo que había dicho, quedó con los brazos colgando sobre la mesa. La escena que siguió a este hecho supera todo intento de descripción. Varias personas corrieron hacia la puerta y ventana con velocidad que les presentaba el espanto, y muchos de los hombres más robustos se desmayaron allí mismo de puro horror. Pero tras este primer y clamoroso arrebato de miedo, los ojos de todos los invitados se clavaron en el señor Goodfellow. Por más que viva 1000 años, jamás olvidaré la mortal agonía que reflejó la horrorosa expresión de su rostro. Espectralmente pálido después de haberse mostrado tan rubicundo y purpúreo de vino y triunfo. Durante varios minutos permaneció rígido e inmóvil, como una estatua de mármol. Sus ojos privados, por completo, de la más mínima expresión, parecían vueltos hacia adentro y perdidos en el espectáculo de su propia y miserable alma asesina. Por último, la vida surgió en todos de nuevo. Proyectaba hacia el mundo exterior, cuando el señor Goodfellow, levantándose de un salto, cayó pesadamente con la cabeza y los hombros sobre la mesa, en contacto con el cadáver, mientras de sus labios surgía rápida y vehemente la minuciosa confesión del horroroso crimen en que el señor Pennyfeather se iba preso y condenado a muerte. Su relato fue, en resumen, lo siguiente. Había seguido a su víctima hasta las proximidades del charco, donde hirió el caballo de un pistoletazo y mató al señor Salisbury a golpes de culata. Luego de apoderarse de las sacas que la víctima llevaba a la montura, supuso que el caballo había muerto, y le arrastró con gran trabajo hasta las zarzas cercanas al charco, y cargando el cadáver de la víctima sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un lugar donde hacerlo desaparecer, situado a mucha distancia, cruzando el bosque. El chaleco, la navaja, la cartera y la bala habían sido colocadas por él mismo donde fueron encontradas, a fin de vengarse de su enemigo, el señor Pennyfeather. También se las arregló para dejar en su cuarto el pañuelo y la camisa manchados de sangre. Hacia el final del espantoso relato, las palabras del miserable asesino salieron de sus labios sordas y entrecortadas. Una vez que hubo terminado, siguió, alejándose tambaleantemente de la mesa hasta caer muerto. Aunque resultaron eminentemente prácticos, los medios gracias a los que pudo lograrse esta fortuna confesión fueron bien sencillos. La exagerada franqueza, sinceridad y bonhomía del señor Goodfellow me habían desagradado desde el principio, despertando mis sospechas. Ya me hallaba presente cuando el señor Pennyfeather le golpeó, y la diabólica expresión de su rostro, por pasajera que fuese, me confirmó que no dejaría de cumplir literalmente su promesa de venganza. Estaba pues preparado para apreciar cualquier maniobra del viejo Charlie de una manera muy distinta a la de los honrados conciudadanos de Rutherford. Vi de inmediato que todos los descubrimientos incriminatorios en la aparición del señor Salisbury nacían directa o indirectamente de sus sugerencias o de sus pasos. Por lo que me abrió los ojos de manera definitiva fue el episodio de la bala encontrada por el señor Goodfellow en el pecho del caballo. Los vecinos parecían haberlo olvidado, pero no ocurrió así conmigo. No dejé de recordar que el cuerpo de la montura herida presentaba un orificio por donde había penetrado el proyectil y otro por donde había salido. Si alguien encontraba una bala en el caballo, tenía que haber sido depositada allí por alguien.
probablemente por la misma persona que decía haberla encontrado. La camisa y el pañuelo para el cuello ensangrentado confirmaron la teoría que surgió en mi mente a raíz del hallazgo de la bala. En efecto, el examen de la sangre demostró que solo se trataba de vino tinto. Pensando en todas estas cosas y también en el espléndido cambio de vida del señor Goodfellow, mis sospechas se hicieron cada vez más vivas y fuertes. No viendo rebajado su intensidad por el hecho de ser el único vecino de Rutherford que les abrigaba. Mientras en el pueblo tenía lugar el proceso, a partir de ese momento, sobre todo, me dediqué en privado a buscar el cadáver del desaparecido y muerto señor Salisbury. Por supuesto, tenía espléndidas razones para hacerlo por regiones completamente opuestas a aquellas hacia que el señor Goodfellow había dirigido a sus conciudadanos. Como fruto de mis trabajos, y bien más tarde, llegué a un antiguo pozo seco, cuya boca se hallaba cubierta casi por completo de zarzas, y allí en el fondo encontré lo que buscaba. Como yo había escuchado el diálogo entre los dos amigos el día que el señor Goodfellow se los arreglaba para convencer a su anfitrión de que le obsequiara con un cajón de Chanteuse Margaux, decidí obrar en consecuencia. Basándome en este hecho, procurándome un trozo muy fuerte de barba de ballena, lo introduje en la garganta del cadáver. Me metí en un viejo cajón de vino, teniendo especial cuidado de doblarlo, en tal forma que la barba de ballena se doblara junto con él. Por eso tuve que apretar con todas mis fuerzas la tapa con objeto de mantenerla ajustada mientras la clavaba. Y como es natural, tenía la seguridad de que tan pronto como los clavos fueran extraídos, la tapa se levantaría automáticamente y tras ella, el cuerpo. Así, preparando el cajón, lo marqué y numeré como queda dicho en la supuesta cara de los vinateros que surtían el señor Salisbury. Luego, di instrucciones a mi criada para que llevara el cajón en una carretilla hasta el umbral del señor Goodfellow, una señal que yo le haría. En cuanto a las palabras que pensaba hacer pronunciar al cadáver, confiaba suficientemente en mis habilidades de ventríloco, y por lo que respecta a su efectividad, confiaba en la conciencia del miserable asesino. Creo que nada me queda por explicar. El señor Pennyfeather fue puesto en libertad, heredó la fortuna de su tío, y aprovechó la lección de la experiencia. Inició desde aquel instante una nueva y feliz vida. Este es el final de este relato de Edgar Allan Poe. El siguiente que viene es El gato negro, igualmente de Edgar Allan Poe. Y ya estaríamos terminando poco a poco con el libro. Espero que les haya gustado este relato mucho más cortito que los ya traídos anteriormente. Y nos vemos en una próxima ocasión. Jamendo.com
Jamendo.com